tenemos que entender bien qué es la Santa Misa. La Santa Misa no es para el hombre. La Santa Misa es el sacrificio que se le ofrece a Dios. Muchos piensan que ir a misa es hacerle un favor a Dios. La mayoría de las personas que acuden a la misa nueva o Novus Ordo piensan que la misa debe ser algo para el hombre, algo que prácticamente entretenga a la audiencia. Y no es así. Por eso yo me niego a ser protestante. Yo voy a misa, no a una celebración o cena del Señor. La misa tiene 4 fundamentos. El primero es el de adorar a Dios. El segundo es darle gracias a Dios. El tercero es pedir perdón por nuestros pecados. Y el cuarto es pedir por aquellas necesidades que tenemos. Por supuesto que el efecto de la misa es para el hombre, pero la misa en sí es para Dios. Es el sacrificio que se le ofrece a Dios, el sacrificio de su Hijo, el cual evita que la furia de Dios se descargue en contra de la humanidad tan pecadora. Cristo es el intermediario que nos salva, es un dique de contención. La misa es algo demasiado grande que aún mirando con nuestros ojos terrenales no terminamos de comprender. La misa tradicional o misa tridentina es un tesoro de la Iglesia y nos lo negaron por mucho tiempo. Luego nos han dado trivialización del santo sacrificio de la misa. La misa Novus Ordo jamás se le compara a la misa tradicional. La misa Novus Ordo es obra de hombre, la misa tradicional es obra de Dios. Por eso es que no importa si es en latín y usted no lo entiende, aunque lo puede entender siguiendo los misales. Lo importante es que el latín es el lenguaje angélico de la Iglesia. Es el lenguaje especial, honorable, para dirigirnos a Dios. Además, con el tiempo, sí aprenderá el lenguaje y las oraciones en latín. Y la homilía, por supuesto, siempre es en el idioma vernáculo. Es más, el sacerdote lee el Evangelio y las epístolas en el idioma del país. Pero todo el rito de la Santa Misa es en el lenguaje universal que tenía la Iglesia, que era el latín. A donde usted fuera, usted sabría qué es lo que está ocurriendo en la Santa Misa, porque sabría distinguir las oraciones en latín. Yo fui levantada en el rito Novus Ordo. Todos los sacramentos los he tomado bajo ese rito. Y no fue hasta que un día en misa me di cuenta de que algo no andaba bien. Puede haber sido intuición o más bien que el ángel de la guarda me señaló algo. No sé cómo explicarlo, pero fue algo que de repente me impactó. De repente me di cuenta de la irreverencia que había en la misa, de la manera de vestir de las mujeres con sus leggings o pantalones del gimnasio bien apretados. Y el sacerdote ni un solo comentario. Alguien por ahí con su botella de agua, tomando sorbos de agua inclusive antes de ir a comulgar. Casi nadie se arrodillaba para recibir la comunión, y mucho menos tomarla en la boca. No había un solo momento de silencio, era una actividad continua, con aquella música malaza como de fiesta. Y lo peor de todo, los aplausos al final, porque ya no es la casa de oración de Dios, sino el templo para recordar la palabra, igualito que los protestantes. Y eso que no he mencionado las homilías de la mayoría de las misas Novus Ordo, en donde el mensaje se centra siempre en tu experiencia con Dios, lo que tú sientes, cuál es tu vivencia de la vida,
con Dios, lo que tú crees. Ponen a la conciencia de cada persona como juez supremo antes del mandamiento que ha dado Dios. Hasta el lenguaje que se usa es distinto, porque el lenguaje en el Novus Ordo hasta lo cambiaron. Ya no se oyen palabras como decir herejía, apostasía, aquellos gentiles. No, nada de eso, porque eso es ofensivo. La misa Novus Ordo no transmite el entregar nuestras vidas a Cristo. No lo transmite, porque el centro allí es el hombre, no es Cristo. A raíz de esto comencé a investigar y a estudiar, y me di cuenta que era protestante, y que todos los que se sentaban a mi alrededor lo eran también, con el agravante de que no se daban cuenta. La mayoría, por no decir todos los que asisten a la misa de Pablo VI, son protestantes y no lo saben. La misa a la que usted va todavía, si es que no va a misa tradicional, sépalo bien, es más calvinista que católica, porque esa fue la idea de Pablo VI. La nueva misa es un instrumento ecuménico. En vez de unir nuestros corazones al divino corazón en una unión que nos sana, lo que han hecho con la misa Novus Ordo es usarla para unirnos a otras religiones. Pablo VI le admitió a su buen amigo Jean Guiton que la nueva misa parecía más un rito protestante que católico. Para la época en la que impusieron la misa Novus Ordo, los cardenales Ottaviani y Bacci escribieron al Papa Pablo VI lo siguiente: el Novus Ordo representa tanto en su conjunto como en sus detalles un alejamiento notable de la teología católica de la misa, tal como se formuló en la sección 23 del Concilio de Trento. Esto lo escribió el Papa Pío V para proteger a la misa, porque sabía de la influencia protestante que iba a alterar en un futuro la misa. Y lo hemos visto cómo se ha afianzado después del Segundo Concilio del Vaticano. El diablo siempre ha intentado, por medio de los herejes, de privar al mundo de la verdadera misa, por lo que los precursores del anticristo, antes que cualquier otra cosa, tratarán de suprimir y abolir efectivamente el santísimo sacrificio de la misa como castigo por los pecados de los hombres. Según la predicción del profeta Daniel, y le fue dado poder contra el sacrificio perpetuo. Esto escribió San Alfonso María Ligorio. Entonces encontramos en esta bula papal lo siguiente: por la sacrosanta Iglesia Romana, madre y maestra de las demás iglesias, en adelante y por la perpetuidad de los tiempos futuros, prohibimos que se canten o se reciten otras fórmulas que aquellas conformes al misal editado por nosotros. Así pues, que absolutamente a ninguno de los hombres le sea lícito quebrantar ni ir por temeraria audacia contra esta página de nuestro permiso. Mas si alguien se atreviere a atacar esto, sabrá que ha incurrido en la indignación de Dios omnipotente y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Así como va la Iglesia, va el resto del mundo. Del santo sacrificio de la misa brotan todas las gracias que sostienen al mundo.
El padre Pío decía que era más fácil que el mundo subsistiera sin el sol que sin la Santa Misa. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos abra el intelecto y que nos abra también los ojos y nos los abra muy bien, sin sentimentalismos o decepcionados de aquellos que creíamos eran realmente santos, impecables. Esto que estamos viviendo en la actualidad en la iglesia y en el resto del mundo a todo nivel es una batalla espiritual. Y como batalla habrán bajas y bien bajas porque pueden bajar al infierno. Ser católico no es solamente pertenecer a un edificio que se denomina parroquia o a una ciudad donde hay unas oficinas y apartamentos palaciegos rodeados de hermosas catedrales como Roma. Ser católico es tener la verdadera fe. Tengan en cuenta esto, queridos amigos, porque no nos explican este tipo de cosas, solamente nos hacen que aceptemos lo que nos imponen sin nosotros enterarnos del porqué. La idea de alterar la liturgia comenzó mucho antes del Segundo Concilio del Vaticano, y es por eso que el Santo Papa Pío V escribió Quo Primum, advirtiendo con carácter de maldición que cualquiera que la alterara caería bajo la furia de San Pedro y San Pablo y en la ira de Dios. Algunos podrían argumentar, pero es que la misa tridentina o misa tradicional, como se les dice, no fue alterada. Peor aún, nos fue quitada. Nos la cambiaron por otra cosa, creada por la mano de los enemigos de la iglesia, por los protestantes y la influencia de la masonería en la iglesia. ¿Usted sabía que el comité llamado a crear esta misa en su mayoría eran protestantes? Hasta hace muy poquito que el Papa Benedicto ordenó cambiar las palabras de la consagración del vino, que por culpa de las malas traducciones y el de no haber mantenido el latín, se habían cambiado por sacrificio por todos en vez de por muchos. Esto nos hace pensar que hubo muchas misas inválidas porque la consagración estuvo mal hecha. Y aún habrán mayores alteraciones porque el Papa Benedicto como que quería corregir, pero ahora con el Papa Francisco dejando libertad para el cambio de la liturgia, interpretarla según la conferencia episcopal de cada país, pues habrá más variedad. Entonces, no podemos decir que todo esto que estamos viviendo es culpa del Papa Francisco. No nos podemos sorprender y acusarlo a él de ser el autor de tan gran confusión y apostasía general. Francisco dice lo que dice y hace lo que hace, porque sus predecesores pavimentaron ese camino. Se es católico abrazando toda la tradición y rechazando todas las componentes con el modernismo en todos sus exponentes, o es que nada más en lo que nos conviene. Pero es después del Segundo Concilio del Vaticano donde el acelerador se empuja a lo máximo, y es cuando nos encontramos con estas novedades que quieren imponer, y es con el Papa Juan XXIII que se abre a un ecumenismo que se comienza a cocinar en Nostra Aetate, diciendo que tenemos el mismo Dios que musulmanes y judíos, quienes sabemos rechazan la Trinidad y por supuesto la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Luego continuamos con la iglesia del hombre, que es la iglesia de Pablo VI. Pablo VI se centra en la deidad del hombre.
Hay muchas citas de sus discursos en donde hablaba, como por ejemplo, de esta manera: el culto del hombre por el bien del hombre. O como vuestra excelencia ha recordado con razón que el objetivo final es el hombre. Uno muy clave sería el discurso del 10 de junio del 69, que decía: porque en última instancia no hay verdadera riqueza, sino en la riqueza del hombre. Y por supuesto, la misa Novujordo, la nueva misa del nuevo orden, que ya no mira al oriente y al sagrario, sino que se voltea hacia el hombre. Aquí vemos que se cambian los altares por mesas, se deja el lenguaje angélico, el latín, el canto gregoriano, se quitan los reclinatorios para comulgar de pie, cambia todos los sacramentos a su gusto y permite recibir en la mano la Sagrada Eucaristía. Se empiezan a cometer sacrilegios sin cuento por esta práctica. A pesar de aquellos que tienen un gran micrófono y que dicen que los pontífices anteriores, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, hicieron esfuerzos grandes y que son bien vistos, no hay más nada lejos de la verdad que esa afirmación, puesto que estos pontífices no mantuvieron la nave eclesial en su rumbo en esta espantosa tormenta de apostasía modernista. Es más, ellos fueron cómplices y partícipes de esta gran tormenta. Fueron los que agitaron las aguas para que esta tormenta que tenemos ahora se desatara con toda su furia. Sin embargo, sí son de verdad pontífices y reconocemos que son nuestros papas legítimamente electos, pero no podemos dejar de señalar aquellos errores que cometieron y que están trayendo ahora graves consecuencias. Bueno, los invitamos a que continúen viendo la continuación de esta serie para que comprendan lo importante que es recuperar la misa tradicional, y no solamente la misa, sino las tradiciones verdaderas de la Iglesia Católica. Queremos dejarles saber que hemos tenido que preparar este video con mucho pesar, pero es importante que tengamos en cuenta cómo ha sido la evolución de toda esta locura que estamos viviendo en la Iglesia. Así que quitémonos las gringolas de los ojos y comencemos a ver lo que es la verdad. Porque muchos dicen por ahí que estos pontífices mantuvieron la barca de la Iglesia en esta tormenta, en el buen rumbo. Y eso es totalmente falso. En el video anterior hablamos de Juan XXIII y Pablo VI. Ahora es Juan Pablo II. Aunque en un principio rechazó la comunión de pie y en la mano, saca los sagrarios del centro a un rincón fuera, a una capilla anexa, como algunos la llaman, y esta puede estar incluso de espalda a los fieles. Promueve los ministros eucarísticos. Todos manosean al Señor y por supuesto se agravan los sacrilegios, dejando en manos de laicos el ministerio de llevar la comunión a los enfermos. Se deja ver poniéndose el talik, excremento de vaca teñido de rojo, por una sacerdotisa hindú. Reúne a todas las religiones en Asís y quita de las capillas las cruces para no ofender a sus invitados, y permite que sean adorados los ídolos en los templos cristianos. E incluso permite que se coloque la estatua de Buda directamente sobre el sagrario donde es incensado.
They placed a small statue of Buddha on the altar. The Hindus assembled in the church of Santa Maria Maggiore. Sitting around the sanctuary, they invoked the whole succession of their gods. The Muslims gathered in the monastery of St. Anthony. The Aboriginals of Africa prayed in the church of St. Gregory and prepared their peace pipes inside the sanctuary. Has ended up in joint prayers. Where further, we wonder, will this journey of apostasy lead? Hubiese hecho esto el Papa Francisco y lo hubiesen ultracriticado, pero como las noticias no corrían tan rápido antes, pues se lo dejaron pasar a Juan Pablo II, pontificado que abrazó cuanta herejía y apostasía hubo y que dio y sigue dando frutos amargos. Por cierto, aquellos que dicen que Francisco no es papa, les encanta llamar a Juan Pablo II santo. ¿Cómo es esto? Si el que lo canonizó fue Francisco, al que ellos dicen que no es papa. ¿Cómo es posible que uno que no es papa pueda canonizar a alguien? Entonces, este otro no puede ser santo. Y en cuanto a la santidad de Juan Pablo II, solo Dios sabe. Lo que sí podemos decir es que ciertos actos, como los presentados, son escándalo. Esto es la gran confusión que estamos viviendo en nuestros tiempos. Since 1986, the Vatican has continued its effort towards the ecumenical cooperation of religions. Every year, the Roman Catholics organize a similar interreligious meeting in different cities in Europe. In Rome in 1987 and 1988. In Warsaw in 1989. In Bari in 1990. And in Malta in 1991. In 1992, the meeting took place in Brussels. The seventh meeting of religions took place in Milan in 1993. At the famous La Scala of Milan, the start of the proceedings was announced by Mikhail Gorbachev, former president of the Soviet Union, who was also the main speaker. 300 representatives of 42 religions from the whole world took part. On the final day, there was a march for peace in the Cathedral Square of Milan. Thousands of people demonstrated their enthusiasm. In 1994, the 8th meeting was held, again in Assisi. The idea of cooperation of religions has been wholly implanted. The idea of cooperation of religions has been wholly implanted. But where is this hobnobbing of Christians and heathens leading?
The truth is being relativized. The new world order, the new global spirituality, and the new global ethic are already taking flesh and bones. Luego llegamos al pontificado de Benedicto XVI, el cual fue promotor de ideas modernistas dentro del Segundo Concilio del Vaticano. Les recomendamos que lean o que escuchen el audiolibro titulado El Rin desemboca en el Tíber, puesto que ahí se explica bastante bien la posición que tenía Benedicto durante el concilio. El Papa Benedicto, a pesar de mostrar indicios de corregir ciertas cosas, sin embargo, siguió apoyando el indiferentismo religioso. En su discurso del Año Nuevo, Benedicto XVI invitó a los creyentes a la celebración del 25º aniversario de la reunión en Asís por las palabras: con el fin de hacer memoria de aquel gesto histórico querido por mi predecesor y renovar solemnemente el compromiso de los creyentes de cada religión de vivir la propia fe religiosa como servicio por la causa de la paz. Nos preguntamos, ¿cuál es el propósito real de esta reunión? Aquel así llamado gesto histórico es una traición total de la cristiandad. ¿Por qué? Se trata de una reunión sincrética con el fin de difundir el espíritu de Asís entre el clero y los fieles y abrir un camino de la apostasía, el cual las almas engañadas seguirán a la perdición eterna. El lema central de estas reuniones de la nueva era son las frases baratas como: todos tenemos el mismo Dios, todos seremos salvos, cada uno en su propia religión. Pero esto es herejía máxima. El espíritu de Asís presenta el paganismo como un camino alternativo de la salvación. Pero entonces la muerte de Cristo en la cruz fue en vano y Dios es degradado al nivel de los demonios. Esta traición terrible fue introducida a la Iglesia por Juan Pablo II en el año 1986. Él mismo fue el inspirador principal y director de la primera reunión en Asís. Él invitó a representantes de las religiones falsas: budistas, hinduistas, animistas, musulmanes, sintoístas, zoroastristas, los nativos americanos, los chamanes, y extendió una cordial bienvenida a cada uno de ellos. A instancias del Papa, todas las cruces fueron retiradas y aquellas que no podían ser retiradas fueron cubiertas. Luego puso las iglesias cristianas a disposición de los paganos. Allí ellos realizaban sus ritos paganos durante los cuales invocaban demonios. Por ejemplo, budistas repetían mantras en la iglesia de San Pedro en Asís. Colocaron el ídolo de Buda sobre el tabernáculo. Así llamadas oraciones fueron pronunciadas también en común. Juan Pablo II lanzó sugerente una herejía de que teníamos un Padre común con los paganos y por lo tanto cerró la reunión con la oración del Padre Nuestro. A partir de entonces, las reuniones sincretistas se llevaban a cabo cada año en diferentes ciudades. Juan Pablo II confirmaba su gesto sincrético de Asís también en muchas otras ocasiones. Él mismo fue personalmente presente de nuevo en la reunión en Asís en el año 2002. ¿Qué dice la Sagrada Escritura de Asís? Lo que los paganos sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y yo no quiero que vosotros participéis con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. El gesto de Asís está en contradicción con la Sagrada Escritura, el espíritu del Evangelio y toda la tradición de los apóstoles, padres de la Iglesia, mártires y santos. Las palabras siguientes de la Sagrada Escritura se aplican a Juan Pablo II. Cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Por su gesto, el Papa puso la fe cristiana en pie de igualdad con las religiones paganas, planteó una línea de la apostasía de Cristo y su Evangelio y abrió toda la Iglesia a la maldición. ¿Cómo se manifestó esta maldición en la Iglesia católica?
Dios ha quitado el sacrificio continuo de la Iglesia oficial. En este estado de apostasía, en vez de llamar a la Iglesia a arrepentirse, Benedicto XVI invita a todos a la Babilonia en Asís. Allí, junto con representantes de diversas religiones paganas, quiere conmemorar el 25º aniversario del Espíritu de Asís y su gobierno. En Asís es la implantación de así llamada lógica de Asís como una nueva tradición católica. Frases sobre la paz, el perdón, la tolerancia y la unidad son un mero disfraz de la jerarquía apóstata a fin de la introducción del espíritu de la nueva era. La globalización de las religiones bajo la batuta de la nueva era se pone de manifiesto por un clip que sirve como una invitación a la reunión en Asís. Un franciscano y un judío están cantando una canción sobre Alá siendo su Dios. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Allahu, Allahu, Allahu. Es evidente que ambos, a ejemplo de Asís, renunciaron con entusiasmo a la creencia en el Dios único y verdadero y cambiaron su fe. Otro clip en el espíritu de Asís es una actuación del grupo musical Las Flores. Durante su canción, los miembros de diferentes religiones paganas se turnan frente al micrófono. Los budistas están cantando mantras. Los judíos leen Shema Israel, que en esta situación es una burla abierta de Dios. Esta canción blasfema está cerrada por los seminaristas con las palabras: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Un prólogo a Asís fue así llamada reunión de paz en Múnich desde el 11 hasta el 13 de septiembre de 2011. A ella asistieron representantes de las religiones paganas también. En su carta de 1 de septiembre de 2011, Benedicto XVI dijo que estaba feliz de que la reunión iba a tener lugar en Múnich, su antigua sede episcopal. Juan Pablo II aprobó el camino catecumenal. El camino catecumenal elimina de la misa la idea del sacrificio. Jesucristo no nos redimió con su sacrificio en la cruz. Eso eliminado. El mismo Ratzinger decía, y vuelvo a Benedicto XVI, decía que no se puede admitir que Dios Padre llegara hasta la crueldad de permitir que su Hijo muriera en un suplicio vergonzoso como el de la cruz. Es lo mismo que dice el camino catecumenal. Por lo tanto, se llega a la misa de fraternidad, a la misa de resurrección, a la misa gloriosa, pero no a la misa de sacrificio, el cual se elimina de la misa, como se ha eliminado prácticamente la misa del Novus Ordo, llamada el Novus Ordo, que es la misa creada por y para los protestantes. La misa del Novus Ordo fue creada por una comisión de 6 protestantes y 3 católicos, de los cuales, de los 3 católicos, el jefe, el principal, el arzobispo Mugnini, era masón. Esa es la misa que está diciendo en la Iglesia actualmente todos los días y en todas partes. Si alguno se escandaliza de oír la verdad, pues esta es la verdad. Que se escandalice. La verdad es la verdad, aunque nadie la diga. Claro, una vez que se establece la libertad de conciencia, cada uno depende de su propia conciencia, la libertad de cultos, la libertad de pensamiento. Pero es que hasta el mismo Santo Padre
En algunos documentos oficiales de la Iglesia, como es por ejemplo en el documento Amor y Leticia, el famoso documento Amor y Leticia del Santo Padre, ahí se niega el concepto de la intrínseca maldad del pecado mortal. Después de haber hecho este recorrido hasta aquí, no podemos dejar de notar que la misa tradicional era un obstáculo para el ecumenismo y que había que cambiar el rito, vaciarlo de su contenido católico y embarrar la mente de los católicos. Es aquí cuando figuras como las de Marcel Lefebvre surgen, con el apoyo de otros clérigos, tomando acciones para conservar la misa tradicional y no contribuir a la descristianización del mundo. Hay algo que tenemos que internalizar profundamente, y es que cuando nos acercamos a recibir la comunión, debemos ir con la certeza en el corazón del gran amor que Cristo tuvo para con nosotros, y no olvidar que en el acto en que el sacerdote nos coloca la hostia en la boca, siglos de historia, sacrificio de mártires, sufrimiento de muchos santos, se llevaron a cabo para que usted y yo pudiésemos estar hoy arrodillados ante el altar. Por eso no podemos claudicar ante la herejía y la apostasía, a pesar de que las altas jerarquías lo consientan, puesto que tenemos un jerarca aún mayor, que es Cristo Jesús, la cabeza de la Iglesia. En esta tercera parte vamos a profundizar un poco más sobre la bula Quo Primum y vamos también a ver la trascendencia e importancia de dicha bula. Quo Primum es un solemne decreto papal que vincula a la Iglesia a perpetuidad y condena a cualquiera que se aparte de ella. Así lo indicó el Papa Pío V. Primero, al emitir el decreto solemne, el Papa está llevando a cabo los decretos de un concilio dogmático. Segundo, la misa contiene mucha doctrina esencial. Recuerden, lex orandi, lex credendi, y a veces se extiende a lex vivendi, que quiere decir así como nosotros rezamos, así creemos y así vivimos. El tercer aspecto es que el rito romano tradicional de la Iglesia no es un rito excepcional, sino el rito universal de la Iglesia, siendo el rito de la sede de Roma. El Papa simplemente estaba repitiendo la sagrada tradición de la Iglesia del siglo XVI, en todo caso. En ningún momento en el futuro puede un sacerdote, ya sea secular u orden sacerdotal, ser forzado a usar cualquier otra forma de decir misa. Por lo tanto, se puede decir que el rechazo de la nueva liturgia y la adhesión a la misa tradicional da a todos los sacerdotes el derecho perpetuo de celebrar la misa de San Pío V y declara nulas todas las censuras contra un sacerdote que celebre esta misa. Esto ya estaba establecido mucho antes de que viniera Benedicto XVI con su motus proprio. Además, San Pío V no nos hubiera hablado con un lenguaje condenatorio como el que usa en la bula Quo Primum, si estuviera haciendo algunas ediciones menores, sino porque fue vinculante para toda la eternidad la misa del rito romano. Por eso usó ese lenguaje tan fuerte. No debemos pensar erróneamente que el Papa Pío V estaba vinculando algo nuevo. Simplemente estaba reconociendo que estaba obligado, como todos los papas, por la sagrada tradición de la Iglesia.
Erróneamente, muchos llegan a pensar que se habla de una misa tridentina, como algo así como que fuera otro modelo de misa. Pero de lo que se está hablando es de la misa latina, de la tradición sagrada, como se dijo en la sede romana, en esencia desde el principio. Pero básicamente en la forma que la conocemos desde al menos el siglo VI, y en la mayoría de las partes incluso antes. El Papa Pío V no estaba presentando una nueva misa, estaba canonizando la misa romana, que nos ha sido dada por los apóstoles. Para confirmar esto aún más, el venerable Papa Pío IX dijo en respuesta a una petición acerca de que se añadiera el nombre de San José al canon de la misa, contestó: «Yo soy solo el Papa. ¿Qué poder tengo para tocar el canon?». No olvidemos que cuando Pío V escribió In Perpetuum, sabía exactamente lo que quería decir con esas palabras. Al declarar ex cátedra que quo primum nunca puede ser revocado o modificado, San Pío V definió infaliblemente que quo primum es en sí mismo irreformable. Esto se puede comparar con el decreto del Papa Gelasio I, en el cual el Papa nombró por todos los tiempos qué libros constituían las Sagradas Escrituras y cuáles no. Estaba intentando atar a todos sus sucesores al mismo conjunto de libros bíblicos. Por supuesto que sí. ¿Podría un papa posterior cambiar esa lista de manera válida al agregar nuevos libros a las Escrituras o al borrar cualquier escrito del Nuevo Testamento aceptado durante mucho tiempo? Por supuesto que no. La unificación de las Escrituras en ese punto se parece muy claramente a la unificación de la liturgia bajo Pío V. Antes de ese punto hubo cierta cantidad de variaciones locales entre varias diócesis e incluso parroquias. Es por eso que el Papa y el Concilio de Trento codificaron por siempre el rito de la misa. No tolerarían un nuevo rito, como el Novus Ordo. En el caso de las escrituras que mencioné anteriormente, existían varias congregaciones que usaban la epístola de Bernabé, la revelación a Pedro, el pastor de Hermas e incluso las cartas de Policarpo, Ignacio y el Papa Clemente I. Hubo incluso algunas falsificaciones, como la revelación a Pablo, los hechos de Andrés, que comenzaban a recibir algún reconocimiento. Y por otro lado, algunas comunidades cristianas todavía tenían sus dudas sobre la revelación a Juan, las cartas de Pedro, Juan y Judas y la carta a los hebreos. El decreto del Papa Gelasio I estableció la lista exacta de las escrituras tal como las tenemos hoy día. Asimismo, hubo una serie de variaciones locales en la liturgia como resultado de algunas oraciones o rúbricas que se presentaron aquí o allá o que se omitieron o se cambiaron. Y lo peor de todo, algunos sacerdotes, por temor a sus vidas, estaban ya comenzando a protestantizar la liturgia a fin de evitar cualquier problema mediante la eliminación de oraciones y rúbricas por su propia iniciativa. Quo primum simplemente hizo lo que el decreto gelasiano había hecho. Asimismo, quo primum
no es simplemente una ley eclesiástica humana, porque el rito de la misa codificado en el misal tridentino es el rito recibido y aprobado de la Iglesia romana, que ha sido transmitido por la Santa Iglesia romana. El estado de quo primum, por lo tanto, pertenece a la ley divina en la medida en que codifica lo que está contenido en la sagrada tradición. Por esta razón, tiene la infalibilidad del magisterio ordinario, indirectamente, ya que toca las enseñanzas de la Iglesia sobre el sacrificio de la misa presente y real, que la protege de las innovaciones de los herejes. Por lo tanto, ningún papa puede abrogar lícitamente quo primum tempore, sin traicionar el depósito de la fe. El Papa Pablo VI, al presentar el Novus Ordo Missae, ni siquiera intentó abrogar a quo primum. El Papa Juan Pablo II también estaba consciente de esto. El principio canónico es que las leyes son interpretadas por el legislador, en este caso el Papa, y de acuerdo con su significado propio, considerado en su contexto y en su texto. Esto sale en el canon 16 y 17 del Derecho Canónico del 1983. Las estrictas censuras impuestas por el Papa, incluso la excomunión a los impresores que introducen defectos y errores en sus impresiones del misal romano, no dejan lugar a dudas de que el Papa consideraba la fuerza de la bula como perpetua y de grave peso. Aquí se podría decir que los papas posconciliares se pisan entre ellos mismos la manguera. ¿Qué hay de aquellos que apelan al Concilio Ecuménico de Vaticano II? Bueno, el Vaticano I afirma lo siguiente: y dado que por el derecho divino de la primacía apostólica, un pontífice romano se coloca sobre la Iglesia universal, por lo tanto, se apartan del camino correcto de la verdad aquellos que afirman que es lícito apelar los juicios de los pontífices romanos en un concilio ecuménico. Por lo tanto, una apelación a los fieles papas, como el Papa Pablo III, Julio III, Gregorio XVI, Pío IX, León XIII, Pío X, Pío XI y Pío XII, a un concilio ecuménico, el Vaticano II, con una autoridad mayor que los papas, es claramente una violación de Vaticano I y coloca a tales personajes bajo su dura condena. La misa romana se remonta a los tiempos apostólicos, específicamente desde el momento de los santos Pedro y Pablo en Roma. El latín tradicionalmente fue usado en los primeros tiempos por San Pedro y San Pablo cuando estuvieron en Roma antes de su martirio, cimentando el rito romano. Las excavaciones en Pompeya, que se conservaron in situ o en el sitio, como se dice, cuando estalló el Vesubio en el año 79 después de Cristo, muestran evidencia de que la liturgia cristiana ya se estaba celebrando en latín en Italia. La misa latina en sí no cambió, o por lo menos no drásticamente, hasta el 1500, como dirán algunos. Cambió muy poco desde el Papa San Gregorio Magno, alrededor del 600, y relativamente poco durante al menos 3 siglos antes de eso. Sin embargo,
El Novus Ordo ha cambiado la misa por completo. Los cambios van más allá del uso de la lengua vernácula. La forma real de la consagración ha sido cambiada. Es con Benedicto que se corrigió la palabra por todos a por muchos. Sabrá Dios cuántas misas inválidas y desoladas habremos asistido. El canon de la misa, que según el Concilio de Trento no puede ser eliminado, ha sido destruido. Un estudio que se hizo acerca de las oraciones de la misa tradicional versus la nueva misa revela una masacre de la fe tradicional. La misa tradicional contiene 1182 oraciones. Cerca de 760 de ellas fueron eliminadas completamente en la nueva misa. Aproximadamente el 36% de lo que se mantuvo. Los que la revisaron alteraron más de la mitad antes de introducir el nuevo misal. Por lo tanto, solo el 17% de las oraciones de la misa tradicional se mantuvieron intactas en la nueva misa. La misa romana tradicional, en todos sus elementos esenciales, fue transmitida por San Pedro, el primer papa, a la Iglesia. Fue, según San Ambrosio, elaborada por los mismos apóstoles y alcanzó su perfección completa con los papas San Damaso y San Gregorio Magno. Según la opinión común de teólogos católicos a lo largo de los siglos, cualquier papa que deseara derrocar los ritos de la Iglesia basados en la tradición apostólica se convertiría en un cismático, no para ser obedecido. Y esto lo dice el gran teólogo Francisco Suárez. La misa Novus Ordo ha creado dentro de los corazones y mentes de los católicos un indiferentismo religioso. Le abrió la puerta a influencias protestantes, como lo podemos constatar con el movimiento de la renovación carismática, influencia pentecostal, donde su asentamiento está en la sensibilidad del individuo y no en la seguridad de la verdadera fe. Si bien pudiese proporcionar una gracia momentánea, no pasa más allá de eso, pues los individuos se quedan atrapados en puras expectativas sensibles, reafirmando una autonomía en supuestos dones que muchas veces son un engaño. Muchas de las personas que imponen las manos para y que liberar viven ellas mismas en situaciones de pecado mortal. Y bien sabemos que el Espíritu Santo solo viene a aquellos que le obedecen. Le obedecen a Él, no a cualquier cambio propuesto por otros, aunque sea del Papa. La liberación verdadera la consigues con una sincera y contrita confesión sacramental y un propósito de cambio de vida total. En el video anterior hablamos de la gravedad de haber tenido a la misa tradicional suprimida y habernos dejado envolver por las ideas modernistas que trajo la misa Novus Ordo. Ahora tocaremos el punto del Papa Francisco, de todo lo que ha acontecido y lo que podría continuar sucediendo en su pontificado. El Papa Francisco, como hemos dicho en videos anteriores, no ha hecho más que seguir los lineamientos de sus predecesores. En este video queremos hacer énfasis sobre todo en el proyecto de esta nueva iglesia, con esta nueva evangelización,
Este video corrobora cómo este falso ecumenismo es la capitulación al protestantismo. Veremos cómo un supuesto obispo anglicano, y digo supuesto porque no existe tal cosa como obispo anglicano, porque no tienen sucesión apostólica. Y esta persona no es más obispo que usted o yo. El ecumenismo en la Iglesia Católica consistía en volver a reunir a todos aquellos que se habían alejado de la fe en las sectas protestantes después de la mal llamada Reforma, que mejor es decir, la Deforma protestante. Este ecumenismo consistía en buscar el arrepentimiento y que ellos se dieran cuenta de su error y regresaran a la verdad completa de la Iglesia Católica. Lo que nos está vendiendo Vaticano II como ecumenismo es todo lo contrario. Es una capitulación absoluta de todas las verdades, dogmas, doctrinas, tradición y magisterio de la Iglesia Católica para que los católicos sean los que se rebajen a nivel de secta para poder y que encontrarse, ese encuentro entre comillas, con nuestros hermanos cristianos que no tienen nada de cristianos. Porque cristianos son los que pertenecen a la Iglesia Católica, que es la única que fundó Cristo. Ellos han sido protestantes y eso es todo lo que son. Bueno, continuando con lo que van a encontrar en el video, está este supuesto obispo llamado Tony Palmer, que fue muy aupado por el Papa Francisco. Pero este hombre no trabajó solamente con el Papa Francisco, sino que también trabajó con Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y este señor Palmer dice que él y su esposa fueron llamados exclusivamente para que fueran ministros evangélicos de la renovación carismática dentro de la Iglesia Católica. Por eso es que el movimiento de la renovación carismática es un movimiento infiltrado por invitación de la jerarquía católica. Esto es un movimiento protestante y no tiene nada de catolicismo. Es un disfraz. Está disfrazado de algo católico, pero en realidad es un movimiento protestante. Y lamentablemente, muchos católicos han quedado atrapados en este tipo de movimiento revolucionario, porque la renovación carismática le da mucha relevancia al laicado. Es más, se podría decir que es la puerta que se entreabrió para que vinieran todas estas novedades que tenemos, como son los ministros extraordinarios de la Eucaristía, que de extraordinarios no tienen nada porque se les ve en todas las misas, que se permitiera a todo el mundo estar en el altar como lectores, que se permitieran a las mujeres como monaguillas, que por cierto la palabra ni siquiera existe en la aplicación de Word, es monaguillo y no monaguilla, imagínense, hasta eso. Entonces, bueno, continuemos con este señor Tony Palmer, que lamentablemente falleció en un accidente automovilístico. Y después de eso lo enterraron con honores como si fuera un obispo católico. Aquí podemos apreciar cómo hay un indiferentismo total con respecto a la verdad católica, cosa que apoyaron mucho estos papas posconciliares. El Papa Juan Pablo II visitó Noruega hoy como parte de una gira sin precedentes por Escandinavia. El Papa realizó un servicio religioso ecuménico en Trondheim, donde menos del 1% de los 135.000 habitantes son católicos. Escandinavia tiene mayoría luterana y son pocos los que aceptan la posición católica sobre el aborto y los métodos anticonceptivos. And today, as a pilgrim of peace, I have come here to pay homage
to Mahatma Gandhi, hero of humanity. Mahatma Gandhi taught that if all men and women, whatever the differences between them, cling to the truth with respect for the unique dignity of every human being, a new world order, a civilization of love can be achieved. May God guide us and bless us as we strive to walk together hand in hand and build together a world of peace. By the end of this decade, we will live under the first one-world government that has ever existed in the Society of Nations, a government with absolute authority to decide the basic issues of survival. One world government is inevitable. That's from Pope John Paul II. Hello, I'm Tony Palmer. I'm the Abbot Bishop of the Order of the Ark Community. The Ark Community, we are an ecumenical or a interdenominational community of Christians connected. We are witnessing the unity of Christians by the Spirit of God and not by the doctrines and traditions of men. This is a spiritual movement. Some even call this spiritual ecumenism. The video that you're about to watch is the culmination of our 10-year relationship with the Roman Catholic Church. We were called, my wife and I, from South Africa in 2003 by the Roman Catholic Church as non-Roman Catholic ministers to move to Europe and minister through the Catholic, charismatic and evangelical renewal movements. As an evangelical Anglican, I have served under 3 popes. Pope John Paul II, Pope Benedict XVI, and now Pope Francis. It is significant to note that Pope Francis is the first pope ever to take the name of the charismatic monk Saint Francis of Assisi. These 3 popes, John Paul, Benedict and Francis, have been fully supportive of the renewal of the Holy Spirit within the Catholic Church. Each year we would meet with them and they would spur us on within Catholic congregations and their new communities, because the Catholic Church is having a new expression of church within their church through what they call new communities, which are highly evangelistic. The Roman Catholic Charismatic Renewal began back in 1967. That's less than 50 years ago. In Duquesne University in North America, a handful of Catholic Christians got together for a prayer meeting for the weekend. They'd heard about the renewal of Pentecost from the Azusa Street revival, so they called a few Pentecostal friends to come to their prayer meeting for the weekend and asked if they would lay hands on them so that they, the Catholic brothers and sisters, could receive the baptism, the infilling of the Holy Spirit. And they did. And so these few Christians, Catholic Christians, back in 1967, receiving the Holy Spirit in such a way they were baptized by the Spirit. This movement has now grown to be over 200 million born again and Spirit-filled Catholic Christians throughout the world. This is what the movement, how wide the movement is today. En este video verán cómo otro pastor protestante critica a este individuo Tony Palmer por su acercamiento al catolicismo. Y con razón, porque este otro pastor se pregunta, ¿y vamos a aceptar todos los dogmas de los católicos? Y tiene razón en cuestionarse esto.
Amigos, me gustaría tomar un momento para hablarles de algunos eventos muy interesantes ocurridos recientemente, los cuales tienen profundas implicaciones proféticas. Vamos a dedicar unos breves momentos para ver un video exclusivo que ha aparecido hace poco en el Internet. Es un mensaje especial del Papa Francis a una convocación repleta de ministros, carismáticos y pentecostales. Es un llamado a la unidad, para que ellos se unan de nuevo a la Iglesia Católica. Es una invitación a ser uno, y creo que esto es muy significativo. No vamos a poder mostrarles el video completo, pero lo pondremos en el sitio web de Amazing Facts si usted lo desea ver en su totalidad. Pero me gustaría revisarlo y destacar algunos puntos que quiero traer a su atención. Empecemos entonces y veamos el video. Yo creo que Dios me ha traído aquí a la conferencia de ministros de este año en el espíritu de Elías. Permítame explicarle. Si nos ponemos a ver detenidamente, el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista para volver el corazón de los hijos a los padres. Hagamos una pausa aquí. En algunos momentos escucharemos un mensaje personal del Papa Francis, pero lo más interesante para mí es la pregunta sobre quién es este obispo Tony Palmer. Un individuo de mucho carisma que parece tener una relación personal con el pontífice y que es enviado como su mensajero. Él es una especie de mediador, ya que no es técnicamente católico, él es anglicano. Él tiene su propio ministerio enfocado específicamente a traer unidad a las iglesias. Él no va solamente a esta conferencia de carismáticos, sino que asiste a todos los lugares que puede para traer unidad a las iglesias. Y luego, desde la protesta de Lutero en adelante, 33.000 nuevas denominaciones. He llegado a entender que la diversidad es divina, es la división lo que es diabólico. Yo no sé si captaron eso, amigos, pero lo que dijo es muy significativo y a la vez inquietante. La diversidad es maravillosa, es divina, pero la división es diabólica. Evidentemente, eso no es verdad. No toda división es diabólica. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios divide. Es más aguda que cualquier espada de dos filos. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz sino espada. Pablo nos dice que debemos salir y separarnos. Y cuando los apóstoles en su tiempo se pusieron de parte de la verdad, se produjo una división entre ellos y la gran iglesia. La gloria que el Padre tenía fue dada a Jesús. La gloria era la presencia de Dios. ¿Qué es la renovación carismática? Es cuando experimentamos la presencia de Dios. Y Él dijo, y les doy la gloria, razón pragmática, para que sean uno. Es la gloria lo que nos une, no las doctrinas. Él dijo, es la gloria lo que nos une, no las doctrinas. Bueno, no sé si mencioné anteriormente que el obispo Tony Palmer es también un carismático. Él habla en lenguas y apoya eso. Y el movimiento carismático es un movimiento muy interesante, el cual es realmente una forma de espiritismo que se está introduciendo en la iglesia cristiana. De hecho, se hace más énfasis en el espíritu que en la doctrina. Una cosa más que me gustaría añadir ahora, que estamos hablando sobre quién es Tony Palmer. Él le dijo a la multitud, cuando mi esposa vio que podía ser católica y carismática y evangélica y pentecostal y que esto era absolutamente aceptado por la Iglesia Católica, ella dijo que quería reconectar sus raíces con la cultura católica y así lo hizo. Así que no hay duda sobre cuál es su objetivo. Él dijo que su esposa creía que podía hacer todas estas cosas y reconectarse con la cultura católica. Este va a ser el objetivo, que todo el mundo cristiano se una y reconozca a la cultura católica.
es la gloria. Si usted acepta que Cristo vive en mí y que la presencia de Dios vive en mí y que la presencia de Dios está en usted, eso es todo lo que necesitamos, porque Dios resolverá todas las doctrinas cuando lleguemos arriba. No nos preocupemos de las doctrinas aquí. Resolveremos todas las doctrinas cuando lleguemos al cielo. Solo amémonos los unos a los otros mientras estamos aquí. Pero la doctrina es muy importante. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando Jesús predicó el Sermón del Monte, la gente se maravillaba de su doctrina. Por lo tanto, ¿qué haremos? ¿Eliminar el Sermón del Monte porque se supone que lo único que debemos es amarnos los unos a los otros? Después nos encargaremos de resolver las doctrinas. Este va a ser el tema que escucharemos una y otra vez. Escuchemos. Ahora, ¿por qué esto es histórico? Porque en 1999, la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante Luterana firmaron un acuerdo que dio fin a la protesta. En 1999, escribieron esto juntos. Porque en la iglesia protestante había mucha salvación barata. La protesta terminó hace 15 años. Y me voy a poner atrevido aquí, porque ya desafié a mis amigos pastores protestantes. Si ya no hay más protesta, entonces, ¿cómo puede haber una iglesia protestante? Creo que es fácil para nosotros ver a dónde va esto. La distinción entre protestantes y católicos está desapareciendo. Este es un movimiento que apunta hacia una religión mundial. Esto es exactamente lo que la profecía dice que tiene que suceder antes que Jesús regrese. El mundo está siendo sacudido en este momento y solo habrán dos grupos cuando Cristo regrese. Un grupo que tendrá el sello de Dios y el otro grupo tendrá la marca de la bestia. Obviamente, si hoy hay más de 33,000 denominaciones cristianas diferentes, algo tiene que pasar que polarice estos grupos en dos bandos. Aquí es donde vemos la profecía cumpliéndose en estos momentos, amigos. Este es el tipo de declaraciones, estos son los tipos de llamados que se harán para traer a todos a un mismo cuerpo unificado, donde la doctrina y la Biblia pasan a segundo plano. Quizá ahora somos todos católicos de nuevo, pero somos reformados. Somos católicos en el sentido universal. Ya no protestamos más contra la doctrina de salvación de la Iglesia Católica. Ahora predicamos el mismo Evangelio. ¿Predicamos el mismo Evangelio? A menos que haya habido cambios radicales desde 1999 que yo desconozca. Para darles algunos ejemplos acerca de las diferencias distintivas que conllevaron a la Reforma Protestante, la Biblia enseña que no debemos inclinarnos ante imágenes. Ese es uno de los 10 mandamientos y la ley de Dios es parte del Evangelio. La Iglesia Católica Romana dice que deberíamos inclinarnos ante las imágenes. La Biblia enseña que todos hemos pecado excepto Jesús. La Iglesia Católica enseña que María era sin pecado. La Biblia dice que Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. La Iglesia Católica Romana dice que María es comediadora. La Biblia enseña que Cristo se ofreció como sacrificio una vez y para siempre. Hebreos 7:27. La Iglesia Católica Romana enseña que el sacerdote sacrifica a Cristo en el altar cada vez que oficia una misa. La Biblia enseña que todos los cristianos son santos y sacerdotes, Efesios 1:1. La Iglesia Católica Romana dice que los santos y sacerdotes son una clase especial dentro de la comunidad cristiana. La Biblia enseña que todos los cristianos deben saber que tienen vida eterna. Primera de Juan 5:13. La Iglesia Católica Romana enseña que los cristianos no pueden ni deberían saber que tienen vida eterna. La Biblia enseña que no debemos llamar a nuestros líderes religiosos Padre. La Iglesia Católica Romana enseña que podemos llamar a los sacerdotes y al Papa Padre. Y el obispo Tony Palmer también es llamado Padre Tony. La Biblia enseña que no debemos orar con repeticiones vanas. Aún así, la Iglesia Católica Romana dice que se puede decir Ave María y Nuestro Padre en repeticiones vanas. La Biblia enseña que debemos confesar nuestros pecados solo a Dios y que Él solo puede perdonarlos.
La Iglesia Católica dice que tenemos que confesar nuestros pecados al sacerdote. La Biblia enseña que antes del bautismo una persona debe ser instruida en el Evangelio y en los mandamientos de Cristo, creer y arrepentirse. La Iglesia Católica enseña que los pequeños infantes pueden ser bautizados porque si mueren antes serán condenados al infierno. Las enseñanzas con respecto al purgatorio, limbo y las oraciones a los muertos no se encuentran en las Escrituras, sino que son prácticas paganas. Ahora, hay una gran diferencia teológica entre la razón por la cual los protestantes murieron, derramando su sangre por estos principios de verdad, y lo que la Iglesia Católica y algunas iglesias ortodoxas creen. Y ahora creo que va a mostrar el segmento del Papa. Queridos hermanos y hermanas, discúlpenme porque hablo italiano y no estoy hablando inglés. Pero no voy a hablar italiano ni inglés, pero de corazón. Ahora, creo que la audiencia estaba atónita cuando vieron al Papa aparecer en la pantalla y que era en efecto el mismo Papa. Esta no es una carta escrita por el Papa, es el mismo pontífice dirigiéndose a la conferencia. De hecho, en el mismo mensaje de video, él dijo, he enviado a mi amigo de mucho tiempo, Tony Palmer, con este mensaje. Esto nos hace preguntarnos acerca del grado de influencia que esta persona tiene en el Vaticano y si vamos a ver más de esto en el futuro. Más simple, más auténtica. Y esta lengua del corazón, un lenguaje, tiene una gramática especial. Una gramática simple. 2 reglas. Ama a Dios, sobre todo, y ama a tu prójimo, porque es tu hermano y hermana. Y con estas 2 reglas seguiremos adelante. Esa es la declaración que oigo cuando hago evangelismo en todo el país y alrededor del mundo de otros cristianos que dicen, no necesitamos los 10 mandamientos, no necesitamos el sábado. Es verdad que los 10 mandamientos se resumen a amar a Dios y amar al prójimo, está en el corazón, pero a veces estas declaraciones son usadas para disminuir la importancia de obedecer específicamente los mandamientos de Dios y por lo tanto, aunque es lindo y estoy de acuerdo en que tenemos que amar a Dios y amar a nuestro prójimo, no podemos desestimar la importancia de específicamente obedecer los 10 mandamientos. Continuemos. Estoy aquí con mi hermano obispo, Tony Palmer. Hemos sido amigos por años. Él me contó de vuestra conferencia, de vuestra reunión, y es un placer enviarles un saludo gozoso y nostálgico. Gozoso porque me alegra que ustedes se hayan reunido para adorar a Jesucristo, el único Señor, y para orar al Padre y recibir el Espíritu. Esto me trae alegría porque podemos ver que Dios está trabajando en todo el mundo. Y nostálgico porque esto sucede en nuestro vecindario. En los vecindarios hay familias que se aman y otras que se odian entre ellas. Las familias que se unen y familias que se separan. Nosotros estamos, me permite la palabra, separados. Aquí él está básicamente diciendo que los saludo con gozo, sabiendo que se están reuniendo para adorar a Jesús, pero también lo estoy haciendo con nostalgia o melancolía. Este video demuestra, de parte del propio infiltrado dentro de la iglesia, que lo que se viene es una globalización de la fe, que cada vez habrá menos católicos, y me refiero a verdaderos católicos, no a los protestantes que van a la misa nueva y aceptan bajo el falso estandarte de la misericordia el adulterio, la fornicación,
los anticonceptivos, el aborto, la libertad religiosa, las uniones homosexuales, que cohabiten, por ejemplo, sus hijos con los novios, etc. Si usted quiere salvar su alma y la de sus seres amados, pues es mejor que empiece a buscar a estos pequeños focos de verdaderos católicos. Ya la Virgen nos lo ha advertido varias veces, que solamente quedará realmente un remanente de lo que es la verdadera fe, de los verdaderos católicos. Muchos nos han escrito manifestando su interés por asistir a la misa tradicional y nos cuentan que donde viven no hay ninguna. Bueno, les decimos que esa es la nueva misión que tienen. Esa es la labor que les toca, promocionar la misa en donde se encuentren, pedirle a su párroco e incluso a su obispo que les proporcione una misa tradicional. Es obligación de ellos cuando 3 o más feligreses la pidan. Y si no saben ofrecer esta misa, porque la mayoría de los sacerdotes de Novus Ordo no saben, pues que traigan algún sacerdote que se las dé. Sabemos que la Fraternidad de San Pedro la ofrece. Sabemos también que si se organizan bien, sacerdotes de la Sociedad de San Pío X están dispuestos a viajar para ofrecer la misa. Claro, estos no son bien vistos por muchos obispos, así que si no les dan la parroquia, o sea, la iglesia, pues con buena organización, como se dijo antes, hasta en casas particulares u otro tipo de local están dispuestos a acudir y ofrecerles la misa. Esto a algunos les va a costar un poco, porque muchos de los sacerdotes que dan la misa Novus Ordo no están dispuestos a apoyarlos con este cambio, porque o no saben, como dije antes, o están cómodos y no quieren ponerse como molestia a su obispo y que los manden a una parroquia indeseable como castigo y pierdan sus prerrogativas. Olvídense que la restauración de la iglesia va a venir de las altas jerarquías. La restauración vendrá por los más pequeños, sacerdotes jóvenes, sacerdotes retirados, apoyados por fieles fervorosos. La restauración del orden ya se vio en el cielo, cuando San Miguel Arcángel le tuvo que hacer frente a un ángel muy alto y muy hermoso de los coros angelicales más altos, que era Lucifer. De la misma manera, así sucederá con la restauración del orden en la iglesia. Gracias por escuchar Verdad en la Red. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.